Buenos días. En primer lugar, queremos agradecer a ASPE que nos haya brindado la oportunidad de participar en estas cuartas jornadas de alta complejidad médica en la sanidad privada, aunque este año sean online, pero creemos que va a haber técnicas innovadoras y punteras que demuestran que la sanidad privada también está al último nivel a nivel tecnológico. La Policlínica Nuestra Señora del Rosario es un centro hospitalario privado que se encuentra ubicado en Ibiza, que junto con Formentera forman las Pitiusas, que son las más pequeñas de las Islas Baleares. La población de Ibiza ronda los 150.000 habitantes, aunque en los meses de verano llega a triplicarse gracias a su gran atractivo como destino turístico. La Policlínica del Rosario cumplió en el 2019 50 años. Su apertura en 1969 supuso un aumento progresivo de la calidad sanitaria en la isla. En 1987 se instaló el primer TAC. En 1995 se instala la primera resonancia magnética, lo que supone un antes y un después en el diagnóstico de múltiples enfermedades, así como en su planteamiento terapéutico. En el año 2000 se crea el servicio de neurocirugía. Hasta entonces, los pacientes neuroquirúrgicos eran trasladados en medios aéreos, helicóptero o avión ambulancia, a la isla de Mallorca. En el 2001 se instala la primera sala de hemodinámica cardíaca en Ibiza. Y al igual que en neurocirugía, al tratarse de servicios que no se encuentran en la cartera de servicios del Hospital Público Can Misés, en el 2005 se firma un concierto de colaboración con la sanidad pública, hoy todavía vigente. En el año 2016 se implanta el código infarto, la angioplastia primaria para el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Actualmente los servicios sanitarios y sus prestaciones en la isla se encuentran al mismo nivel que muchos grandes hospitales de capitales de provincia de nuestro país. Durante este año 2020, la Policlínica del Rosario ha apostado por la renovación de sus quirófanos, invirtiendo en la creación de quirófanos inteligentes, dotados de la última tecnología que permite a los cirujanos valorar las imágenes del paciente que está siendo intervenido en tiempo real y mediante reconstrucciones en 3D. Se han instalado pantallas con máxima resolución de imagen y control gestual, es decir, sin tener que tocar las pantallas, en todos los quirófanos. Siguiendo en esta línea de apuesta por la innovación y la alta complejidad médica en sanidad privada, queremos presentar hoy en esta jornada la cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad. El doctor José Luis Romera, cirujano adjunto de la Policlínica del Rosario, nos va a explicar las indicaciones, aplicaciones y los beneficios de esta técnica. Muchas gracias. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José Luis Romera, soy cirujano adjunto de aquí, de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, antes de nada quería dar las gracias y decir que es para mí un honor participar en este congreso de la ASPE, que bueno, circunstancias que nos ha tocado vivir, tenemos que hacerlo online. Bueno, pues por lo menos lo estamos celebrando y hay que estar contentos de que por lo menos podamos seguir haciendo estas jornadas de formación que siempre son buenas para todos. Como ya os ha presentado el doctor García, a mí me toca, bueno, voy a hablar de la situación actual de la cirugía bariátrica en nuestra clínica. Y bueno, quiero resaltar ante todo que, bueno, llevamos unos cuantos años de experiencia haciendo este tipo de cirugías, unos 20 años aproximadamente, haciendo cirugía bariátrica. Y yo creo que eso es uno de los mayores pilares que nos definen y que podemos defender, que es que tenemos ya una larga experiencia en cirugía bariátrica y a la misma vez laparoscópica, mínimamente invasiva, algo que yo creo que es para estar orgullosos. Bueno, empezando con el tema, bueno, pues ya sabemos todos, saben ustedes que la población que hoy puebla la Tierra tiene una alta incidencia de obesidad. De hecho, se habla de que es la epidemia del siglo XXI. Hasta un 20-25% de la población en países desarrollados
tiene obesidad o síndrome metabólico y hasta un 10-11% de la población es obesa mórbida. Son números, en mi opinión, escalofriantes, muy altos. Y por ello tenemos que tener en cuenta que cada vez va a ser más necesario intervenir a pacientes obesos y a pacientes de cirugía bariátrica, teniendo en cuenta además que aumentará el riesgo cardiovascular de estos pacientes y, bueno, pues la mortalidad como es obvio. El tratamiento más eficaz, además, en esta patología es la cirugía. Sin cirugía, estos pacientes a día de hoy no pueden ser tratados. Por lo tanto, pues es un pilar importante y hay que tener en cuenta que este tratamiento es el pilar fundamental para evaluar a estos pacientes. ¿Qué técnica es la ideal? Ese es el principal dilema que tenemos, yo creo. Bypass gástrico, sleeve gastrectomy, la gastrectomía en manga, que se dice, o otro tipo de técnicas un poco más agresivas, pero que quizá en algunos pacientes sí que pueden estar indicadas. Sobre todo la duda es cuál es el gold estándar, cuál es la mejor técnica. Yo creo que hoy en día, como ahora comentaré, la mayoría de los estudios abogan porque todavía, a día de hoy, el bypass es el gold estándar, es la técnica más utilizada y la que se ha demostrado que va mejor en estos pacientes, pero hoy en día le sigue muy de cerca la gastrectomía vertical. Y eso, bueno, es un dilema que tendremos que aclarar en los próximos años. Hay varios estudios comparativos entre bypass gástrico y gastrectomía vertical, no me voy a meter demasiado en ello, pero que sepamos que todavía no se puede decir cuál es la técnica ideal y sino que lo que tenemos que decir es, como es frecuente hoy en día, pues que hay que individualizar y elegir el mejor tratamiento en función de qué tipo de paciente. Este es un estudio que se publicó en 2015, en el que, bueno, es un metaanálisis en el que incluía 94 estudios diferentes, muy heterogéneos, es verdad, pero que, bueno, que tenía en cuenta pacientes obesos con un IMC variable y que, como conclusiones, al final, después de comparar técnicas como gastrectomía vertical, bypass gástrico y derivación biliopancreática, al final lo que concluía es que la técnica no puede depender del IMC, sino de las características del paciente y de sus comorbilidades. Por tanto, bueno, pues este estudio creo que es importante resaltarlo porque nos va a indicar que no en función del IMC vamos a tener que elegir una gastrectomía vertical o un bypass. La remisión de la diabetes va a ser similar independientemente del IMC, pero no tanto de la técnica como luego veremos. Bueno, teniendo en cuenta que desde el principio de los tiempos ha habido numerosas técnicas para tratar la obesidad, técnicas quirúrgicas, me refiero, pues bueno, aquí podemos hacer un pequeño balance histórico y mencionar que al principio se utilizaba más la banda gástrica, hoy en día es un tratamiento que se usa muy poco, si es que en algún sitio se sigue usando, aunque puede tener sus indicaciones según el paciente. La derivación biliopancreática es un tratamiento muy agresivo y que suele ir mejor en pacientes con una obesidad mayor o con un síndrome metabólico muy, muy importante. Por lo tanto, el dilema al final está en el paciente medio definir si la mejor técnica es la gastrectomía vertical o el bypass. Y en los siguientes años yo creo que es cuando vamos a intentar o vamos a poder definir cuál es la mejor técnica de las dos o la que más se debería usar. En nuestro centro, nosotros hacemos un manejo que creo que es el que se tiene que hacer, que es el que se hace en los grandes centros de referencia de cirugía de la obesidad y que, bueno, que desde el principio, desde que el paciente llega a la consulta, consta de una evaluación por el cirujano, una evaluación por el nutricionista, endocrinólogo y una evaluación por el psicólogo y, en su caso, en el caso que sea necesario, psiquiatra. Muy importante la valoración del psicólogo y del psiquiatra porque nos va a dar la aptitud del paciente para poder ir a este tipo de cirugía. Nosotros en la primera cirugía valoramos las comorbilidades del paciente, el IMC del paciente, evidentemente, y tenemos en cuenta qué actitud lleva el paciente de cara a la cirugía. Muy importante a nivel psicológico. Por eso también tenemos la consulta del psicólogo. Muy importante que el paciente entienda qué es a lo que se va a someter y cuáles son las cosas, los deberes que tiene que hacer para que la cirugía sea exitosa. Esto no es un procedimiento quirúrgico y ya está, sino que es un procedimiento quirúrgico con el fin de que el paciente cambie unos hábitos de vida. Y por ello es tan importante la primera consulta y el seguimiento del paciente. En función de las características del paciente, como digo, elegiremos la técnica. En la mayoría de los casos, en nuestros centros realizamos bypass gástrico, aunque en algunos de ellos sí que es verdad que hemos optado por la gastrectomía vertical como tratamiento principal o como puente a un segundo tiempo quirúrgico. También en las primeras consultas previas a la cirugía resolvemos las dudas que pueda tener el paciente previo a la cirugía e intentamos bueno, pues, paliar los posibles miedos que pueda tener el paciente.
Además, desde la primera consulta hasta la intervención se intenta que el paciente haga una preparación psicológica, pero también dietética para, pues siempre ya sabemos todos que en todos los estudios se comenta que hasta una pérdida del 10% del peso previo a la cirugía se considera lo óptimo para que haya menos complicaciones y sea la cirugía más asequible para el cirujano. Por lo tanto, también hacemos un hincapié especial en que el paciente pierda peso previo a la cirugía. Y como he dicho antes, hay que aclararle bien al paciente que la cirugía no es una cirugía estética. La cirugía no se realiza con fines estéticos, sino que se realiza con el fin de que el paciente pueda vivir más y mejor. La estética es un factor secundario, aunque también es importante. También desde la primera cirugía insistimos al paciente en la descenta báquica y alcohólica. Muy importante de que la cirugía y el posoperatorio vayan con los menores riesgos. En cuanto a la técnica, en función del paciente elegiremos el bypass o elegiremos la gastrectomía vertical. En muy escasos pacientes, pero también lo hemos hecho una cirugía derivativa, una derivación biliopancreática tipo Scopinaro, pero en la mayoría de los pacientes, el 70-80% de los pacientes vamos a realizar un bypass gástrico y en el resto de los pacientes, 15-20% una gastrectomía vertical. La colocación de los trócares es similar. Nosotros ponemos un trócar subsifoideo, otro en línea medioclavicular a la derecha, para la mano derecha del cirujano, línea medioclavicular izquierda, otro teniendo en cuenta la altura del píloro, en línea medioclavicular derecha a la izquierda para la mano izquierda del cirujano, y otro trócar para la óptica encima del ombligo supraumbilical. Con estos trócares, en la gastrectomía vertical laparoscópica, comenzamos la sección del estómago a 4 centímetros del píloro y llegamos intentando seguir una línea recta hasta el ángulo de His sin formar una espiral y sin formar un kinking. Muy importante no formar el kinking para evitar la estenosis a nivel de la incisura angularis, que luego podría darnos una fuga a nivel de la parte más alta de la sección, cerca del ángulo de His. Una de las complicaciones más temidas de esta cirugía. Y en cuanto a la técnica que usamos para realizar el bypass gástrico laparoscópico, nosotros seccionamos el asa yeyunal a 150 centímetros del ángulo de Treitz, es decir, usamos una asa biliopancreática de 150 centímetros y confeccionamos una asa alimentaria de 250 centímetros. Estas medidas pueden variar un pelín en función del síndrome metabólico, el grado de síndrome metabólico que posea el paciente y del peso del paciente, evidentemente. Pero, en general, realizamos una asa biliopancreática de 150 centímetros y una asa alimentaria de 250 centímetros. La anastomosis se realiza gastroyeyunal con una endograpadora eléctrica protegida y la anastomosis, el defecto que queda, lo cerramos con puntos sueltos de Vicryl. La anastomosis del pie de asa la hacemos de características similares, una endograpadora eléctrica lineal y luego el defecto se cierra con puntos sueltos de Vicryl terceros. En cuanto a los resultados y el seguimiento que hacemos de los pacientes, podemos decir que bueno, en los últimos 4 años hemos tenido un seguimiento que está dentro de lo que está escrito en la literatura, pero que debería ser mayor para poder tener unos resultados más afianzados. Unos 81 pacientes de enero de 2015 a diciembre de 2019. El seguimiento ha sido estos 4 años en consultas externas y lo que queríamos analizar era la pérdida de peso posoperatoria, el exceso de peso perdido, el IMC con el que quedan los pacientes y también la tasa de seguimiento. Como objetivo secundario, buscábamos la cura o mejoría en cuanto a los resultados en diabetes mellitus y en hipertensión. Como veis aquí en esta gráfica, el exceso de peso perdido, aunque al principio es óptimo, luego va descendiendo poco a poco tanto en la gastrectomía vertical como en el bypass, siendo un descenso más marcado en el bypass. Lo normal en estos casos es quedarnos en un 70-75% del exceso de peso perdido y es lo que nosotros aquí demostramos como debe ser, que estamos dentro de lo que se pide a un centro de referencia en cirugía bariátrica. Cuando hablamos de fracaso del tratamiento, hablamos de un exceso de peso perdido menor del 50%. Y esto es lo que podemos ver en esta gráfica. Comprobamos que tenemos una pérdida de peso, como hemos visto en la gráfica anterior, hasta un 75% del exceso perdido y hasta
9 de los 81 pacientes a los 12 meses no conseguimos un exceso de peso perdido mayor del 50%, es decir, fracasan en el bypass gástrico 9 pacientes, y en la SLIF, al primer año después de la cirugía, son 16 los pacientes que han fracasado. Viendo la tendencia de esta gráfica, vemos que conforme pasa más tiempo, es más la cantidad de los pacientes que fracasa el tratamiento. Probablemente se deba no a un fracaso de la técnica, sino a un fracaso del compromiso del paciente en cuanto al cumplimiento de la dieta, como se ha descrito en la inmensa mayoría de los estudios que hay publicados en la literatura. En cuanto a resolución de las comorbilidades, pues vemos algo similar. El bypass gástrico está un poco por encima del SLIF, pero, como digo, ha sido un estudio que hemos hecho con una pequeña cantidad de los casos heterogéneo y que no podemos sacar conclusiones claras a partir de 81 pacientes. Pero sí podemos decir que, en general, se puede corroborar que el bypass gástrico es mejor en la resolución de la diabetes, es mejor en la resolución de la hipertensión y es mejor en la resolución del SAOS que la gastrectomía vertical. El seguimiento de nuestros pacientes es óptimo hasta el segundo año después de la cirugía, y a partir de ahí desciende hasta un 60% en el caso del bypass y un 40% en el caso del SLIF. Deberíamos mejorar el seguimiento de los pacientes, es una crítica que hay que hacer, pero creo que en la inmensa mayoría de los estudios es lo que podemos ver. A partir del segundo o tercer año, si el resultado no es malo, si el resultado es bueno, el paciente tiende a dejar de venir a la consulta. Lo que sí que se puede concluir después de ver estos estudios, este análisis de nuestros datos, es que sí que estamos comprometidos con los estándares de calidad. Nuestro centro está comprometido con la calidad asistencial e intentamos que el seguimiento sea el máximo posible, que el estudio que se hace al paciente sea el más completo posible, y es importante también dejar claro que nosotros seguimos al paciente desde el punto de vista quirúrgico, pero también desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista psicológico. Yo creo que es una de las cosas que hay que hacer hincapié, porque no sé si eso se lleva a cabo en todos los centros. Nosotros, además, en esta situación en la que vivimos hoy en día, cumplimos con los máximos estándares de exigencia en seguridad para el paciente. Realizamos 48 horas previas a la cirugía una PCR a todos los pacientes que van a ser sometidos a la cirugía, y en el caso de que sea positiva, en función del riesgo del paciente, o cumplimos con toda la seguridad necesaria de todo el equipo quirúrgico que entra en el quirófano, con trajes de protección, etcétera, o se pospone la cirugía hasta el momento óptimo en el que el paciente pueda operarse, que a día de hoy no sabemos cuándo será. En cuanto a puntos de mejora, bueno, pues tenemos que mejorar en el seguimiento de los pacientes y tenemos que quizá ampliar un poco la diversidad de técnicas quirúrgicas que podemos utilizar. En cualquier caso, el 90% de los pacientes van a ser tratados con bypass gástrico o con gastrectomía vertical. Por lo tanto, bueno, es una mejora que tenemos que hacer, pero no van a ser tanto los pacientes que van a ser beneficiados con este tipo de técnicas. En el futuro, nuestra apuesta es la formación profesional por técnicas malasortivas tipo cruce duodenal o SADIS, como vemos en la imagen. Siempre con la intención de ser mínimamente invasivos y seguir con la apuesta por el abordaje mínimamente invasivo, como la laparoscopia o el abordaje, en el caso de la gastrectomía vertical, menos exigente desde el punto de vista quirúrgico, el puerto único. Y bueno, también tenemos una asignatura pendiente que es la cirugía de revisión, que es aquel paciente que no termina de adquirir el peso que debería tener o el peso que debería perder después de la cirugía Princeps, realizarle una cirugía de revisión para intentar que alcance ese exceso de peso perdido mayor del 50%. Como conclusión, bueno, pues decir que nosotros tenemos un compromiso con la calidad asistencial y que intentamos ser exigentes con nuestro servicio de cirugía general, el apartado de cirugía bariátrica, y que tenemos una autoexigencia de las más altas por los pacientes y para los pacientes. No olvidemos que la cirugía bariátrica al final no es una técnica que se utiliza para que el paciente pierda peso, sino una ayuda al paciente para que cambie sus hábitos de vida. Tenemos retos futuros que vamos a intentar implementar en los próximos años, y decir también que hay que tener en cuenta que nosotros nos movemos en un contexto poblacional que es la isla de Ibiza, y que a día de hoy es la única opción que tenemos, que tienen los pacientes para poder ser tratados de obesidad desde el punto de vista quirúrgico. Importante, creo, que es resaltarlo, porque, bueno, al final en la unidad de cirugía bariátrica creo que se caracteriza por tener una importante exigencia y un importante compromiso asistencial. Por lo tanto, bueno, es algo a destacar.
Por mi parte, nada más. Espero que haya sido de utilidad esta ponencia y una vez más gracias a los organizadores de este congreso, pues que creo que es necesario y muy útil para todos los profesionales de la salud. Gracias. He perdido 47 kilos. Empecé con 107,5 y estoy con 60,5. Yo siempre he tenido tendencia a coger kilos y mi vida se basaba en dietas de coger y perder. Yo sí que es verdad que cuando me pongo a hacer una dieta me pongo y pierdo muchos kilos, pero luego lo recuperaba multiplicado por 2. Y ya llegó un momento que no podía ser. Fue por eso que decidí buscar alguna alternativa que me garantizase el no tener o no volver a recuperar los kilos. Yo nunca he tenido problemas de nada, de salud ni de corazón, no, en ese sentido no. Pero sí que es verdad que al tener una niña de 6 añitos como tenía, no quería estar con ese sobrepeso. Los síntomas que tenía tampoco eran no me alarmaban, pero sí que pues cada vez me apetecía menos salir, en verano ya apenas iba a la playa, ponía excusas para no salir, no ir a cenar, más que nada por el físico, porque no tenía ya ropa que ponerme, siempre iba con mis leggings y de ahí no salía, mis camisetas anchas, un poco también por eso, porque yo misma me obligaba o me ponía mis excusas para no salir de casa. Yo soy maestra. Y bueno, había una mamá en el colegio que se lo hizo. La vi que hizo un cambio radical, espectacular. Ella perdió 80 o algo así de kilos y fui a hablar con ella. Me habló maravillas, que estaba súper contenta. Me explicó un poco en qué consistía. Yo luego en casa empecé a informarme por internet y pensé, es que es lo que necesito. Me recomendó el bypass gástrico, que es lo que me hice. Y bueno, me explicó que era reducción del estómago y el intestino delgado, también te quitan la mitad del intestino delgado para hacer la digestión más corta. Él lo primero que me explicó, cuando hice la primera visita con el cirujano, lo primero que me explicó es que tenían que valorar si era apta para la cirugía. Tienes que tener unas características de masa corporal, tienes que tener bueno, pues las patologías que hablábamos, ver si vas a tener algún tipo de dificultad al someterte a una cirugía así. Me dijo que sí, que es un equipo de 3 personas, cirujano, nutricionista y psicóloga, y que estas 3 personas iban a estar conmigo en el seguimiento tanto antes como en la operación como después, hasta que me dieran el alta de todo el proceso. Lo primero fue con la nutricionista y luego con la psicóloga he tenido menos sesiones porque tampoco lo he necesitado. Y luego las pruebas que te hacen, análisis de sangre, te hacen ecografía abdominal, placas de tórax, anestesista, te hacen todo para ver que tienes todos tus órganos, sobre todo lo que es el aparato digestivo, que eres apta para esta cirugía. El día de la cirugía yo tenía muchas ganas, estaba muy ilusionada y esperanzada en que todo saliese bien. De hecho, no tenía ninguna duda de que todo iba a salir bien. Así como mi familia, así que cuando supieron lo de que me quería hacer esto, mi padre tenía dudas, mi marido, y eran un poco reacios. Yo desde siempre lo tuve claro. Vas pasando, te ponen la vía, vas aquí, vas allá, el trajeteo de un hospital que el paciente, yo nunca me había operado y yo no lo conozco, ese trajeteo, y la verdad que te pone nerviosa. Cuando llegué a quirófano fue todo rapidísimo, me desperté luego en la UCI y lo peor, el dolor que tenía de espalda. El dolor era insoportable, entonces iba tan entubada por todo que no me podía mover y lo pasé realmente mal. Tanto la nutricionista como el cirujano me avisaron, mira, te ponen una sonda, suele ser molesto. Mi ingreso duró el día en la UCI y luego en planta estuve 5 días, en total estuve 6. Vino el primer día, en cuanto salí de la UCI ese día vino, me explicó que había ido todo bien. Necesitaba un poco saber eso también, saber cómo había ido. Él vino, me explicó, ha sido más largo de lo que pensábamos, no me acuerdo muy bien ahora por qué me dijo, y eso te calma. Desde que la primera visita ya te ponen a dieta.
Entonces, durante ese mes y algo, desde que tienes la primera visita hasta que eres la cirugía, o 2 meses, estás a dieta. En ese tiempo perdí 10 kilos y luego 5 días antes de la cirugía estás a dieta líquida. Y una vez sales del hospital, vuelves otra vez a la dieta líquida. Claro, ahí ya tu estómago es reducido, está todo por dentro movido, entonces sí que tiene que ser muy disciplinado, ¿no? Sí que me avisaron de que seguramente tendría vómitos, tendría náuseas, tendría mucho malestar. Yo nunca he tenido nada. Yo la verdad que he sido una privilegiada en esta cirugía porque no he tenido síntoma, cero, de nada. A la semana de salir me quitaron las grapas, fui a la nutricionista y al ver que todo iba bien, que toleraba todo bien, me iba introduciendo alimentos poco a poco, sólidos, carnes, verduras, lo último el picante, pero nunca he tenido problemas de nada. No sabes cuánta cantidad de comida comer, tienes que comer más despacio, entonces a veces comía un poco más y luego sí que notaba molestias, pero la verdad que no me puedo quejar. Tienes poco hambre, tienes más veces hambre, pero comes poquito, enseguida te sacias y es muy fácil comer así. La cirugía te deja 3 cicatrices, 3 agujeritos y te quitan las grapas y ya está. Tú por fuera te ves bien, pero claro, por dentro el movimiento que ha habido ahí es importante. Entonces sí que te recomiendan reposo, que no hagas deporte, que no cojas peso. Y luego ya la siguiente visita que tuve con el cirujano ya me dijo que empezase gimnasio, a moverme un poco, tal, más que nada para empezar a tonificar y eso. Físico, muy contenta, porque desde el primer momento empiezas a perder. Al principio, los primeros días fueron 5 kilos de golpe, luego 7 kilos de golpe y luego ya era más o menos 1 kilo semanal. Me daba mucho miedo lo que eran las pieles, pero por suerte tampoco me ha quedado mucho. Sí que es verdad que en un principio, cuando empecé a adelgazar, tenía mucho más piel, más pellejo que ahora. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, lo tengo bien. Y supongo que si fuese al gimnasio, no tonificase y eso, que a mí no me gusta mucho, pues lo tendría mucho mejor, pero la verdad que no me puedo quejar. Bien, la barriga, que es una de las cosas que más preocupan, pues yo no pensaba que me iba a volver a poner pantalones con camisetas así ceñidas por dentro y ningún problema. El saber si me iba a estabilizar o si yo tenía que hacer algo para estabilizarme era una de las cosas que a mí tenía mucha curiosidad y de hecho a la nutricionista siempre se lo preguntaba y decía, esto el cuerpo sabe, pero yo no me lo acababa de creer y efectivamente ha llegado ahora al peso que estoy, 60,5, llevo ya un mesecito o más incluso con este peso y ahí estoy, sigo comiendo igual, no he hecho nada diferente. De hecho, voy comiendo un poquito más cada vez, pero no hago nada diferente y ya no sigo perdiendo. Una de las cosas que me dijeron era que se cae el pelo y me preocupaba porque sí que es verdad que el tener calvicie o tener claros me preocupaba. Y efectivamente, me empecé a tomar cápsulas, me ponía ampollas, champú específico, todo. Y me dijo, dice, ¿todas os acabáis cortando el pelo? Efectivamente, hace una semana fui y me corté el pelo, pero lo que sí que me dijeron, y ella me decía, es pasajero, es pasajero. Digo, bueno, es mi esperanza, ¿no?, de que es pasajero. Y en la peluquería sí que me dijo, Mary, todo tu pelo se te ha caído, has perdido todo el pelo que tenías en ese momento y todo lo que tienes ahora es nuevo. O sea que yo ahora todo el pelo que tengo es nuevo, me dijo que estaba súper fuerte, que iba a tener mi melena otra vez y todo, o sea que sí que avisan de que cae el pelo, pero es pasajero. Yo de cómo me explicaron todo, cómo me asesoraron, estoy encantada. Lo del pelo, todo lo que había negativo te lo dicen. Y también te avisan, si tú luego no tienes tus hábitos alimenticios como toca, lo haces mal, es un músculo, puede volver a crecer, o sea que no te garantizan va a ser así de por vida, luego eres tú la que tienes que cuidarte y saber cómo tienes que seguir tu vida. Te lo explican todo muy bien, cualquier duda están para ayudarte, te dan el mail por si tienes cualquier duda y no tienes tiempo, no te dan cita para pronto. O
O sea que sí, la verdad que muy contenta. Recomiendo la cirugía a otras personas. De hecho, como trabajo en un colegio, muchas mamás pues lo mismo que me pasó a mí. Yo fui a una mamá y le pregunté, mucha gente me pregunta y lo recomiendo totalmente. Les explico lo mismo que acabo de explicar aquí. Y sí, sé de mamás que han venido ya y tienen cita y eso para la cirugía.